México es un país que se distingue por su gran oferta cultural, resultado de la herencia histórica que ha dejado el paso del tiempo. Una herencia rica en arte, tradiciones, costumbres y leyendas que sobreviven hasta la actualidad. Durante el Porfiriato en la Ciudad de México, las actividades recreativas populares eran muy limitadas. El teatro dramático y la ópera ocuparon buena parte del siglo XIX y principios del XX. Había funciones de circo, peleas de gallos, la plaza de toros en Bucareli, los paseos al Zócalo capitalino, las carreras de caballos en la calzada de la Piedad y más. En 1896, esto cambiaría para siempre, pues la noche del 6 de agosto, el presidente Porfirio Díaz presenciaría junto a su gabinete la primera función de cine en el Castillo de Chapultepec. A lo largo de su mandato, Porfirio Díaz fue un gran impulsor del uso de la electricidad, y como resultado, algunos recintos públicos, como teatros, se transformaron en sedes de los primeros cines, como fue el caso del Teatro Cine Titán, el Cine Teatro Barragán, el Cine Alcázar y el Teatro Riva Palacio. Este último destaca de los demás por ser el primero en ser remodelado para ofrecer funciones de cine. La nueva forma de entretenimiento causó revuelo entre la comunidad y pronto se popularizó en la sociedad mexicana. Durante 1900, el crecimiento del cine como pasatiempo fue muy importante en México, pues se pasó de dar funciones en salas improvisadas con mantas y cartón a adaptaciones en casas, edificios, o en algunos casos la construcción de un espacio pensado para albergar salas de cine. Y en este sentido hubo diversos profesionales involucrados, entre artistas plásticos, arquitectos y empresarios que se dedicaron a adaptar teatros y edificios en recintos adecuados para poder ofrecer una mejor experiencia en cada proyección cinematográfica. Jacobo Granat fue un empresario judío al que se le acredita la modificación de varios edificios antiguos para ser rehabilitados como cines. Principios de los años 20. Es cuando se empiezan a generar ya una condición muy constante de edificios que se destinan solamente para el cine. Uno de los más reconocidos es el Salón Rojo. El Salón Rojo, primer cine que tiene una historia más o menos comprendida y narrada, era una adaptación. Era la casa de la familia Borda en la Ciudad de México y ahí se instaló un espacio para permitir con un proyector generar esa condición de proyección cinematográfica y de atractivo para un público. Durante los años siguientes, estas salas de cine se multiplicaron y así nacieron el Cine Victoria, el Teatro Cine Alcázar, el Cine Alarcón, solo por mencionar algunos. Lamentablemente no se cuentan con registros fotográficos de todos los cines de la época, pero existen algunas imágenes del Cine San Juan de Letrán y del Cine Trianon Palace que nos permiten darnos una idea de cómo eran. Años después, la industria llegó a tal crecimiento que algunos cines ya contaban con todo un equipo de trabajo, con empleados dedicados a la limpieza de los recintos, otros encargados de la venta de boletos en la taquilla y a la proyección de las películas, entre otras tareas. Algunos empresarios que ven la posibilidad de capitalizar esa nueva manera del entretenimiento. El desarrollo urbano en la Ciudad de México y sus alrededores propició la construcción de nuevos cines, construcciones que ayudaron a crear y configurar la coherencia de los nuevos espacios públicos. El cine mismo empezó a encontrar caminos de desarrollo. Es decir, si yo estoy en el centro de la ciudad y voy a Tacubaya, a Tacuba, ese camino, México-Tacubaya, México-Tacuba, se empezó a perfilar y dentro de ese perfil se empezaron a construir cines. Los cines también definieron corredores urbanos. Debido al crecimiento del cine y de estos nuevos espacios públicos, la capital se llenó de edificios con distintos estilos arquitectónicos, que van desde el Art Deco, como el Cine Orfeón, y el Art Nouveau, en el Cine Club de la calle 5 de Mayo, un estilo neocolonial en el Cine Alameda, y hasta construcciones con influencia indígena, como es el caso del Cine Janitzio, el Cine Azteca y el Cine Mitla.
Era otro concepto, era por ejemplo la época del Palacio Chino, la época del cine Alameda, que eran cines como temáticos. Con el gran interés que había por el cine y la buena aceptación por parte de las clases medias y altas, el presupuesto aumentó y esto se vio reflejado en las innovaciones y en la ornamentación empleada para enriquecer la experiencia. Entrabas y se veían las estrellas en el cielo y estaban las casitas a un lado con sus foquitos y era un poco el perderse por ahí con la imaginación. Hacia los 40, lo que sucede es que hay una conexión que es muy rica con la reflexión arquitectónica. Las fachadas, con las marquesinas, con el anuncio bandera, que en la noche eran una atracción. Por ejemplo, el Cine Regis mejoró su sala con la adquisición de una pantalla gigante, sonido de alta fidelidad y alfombras de lujo. El Olimpia y el Real Cinema contaban con alfombrados finos, candiles de bronce y cristal, con muros de espejos. Sus elementos más característicos eran la taquilla y un excelente decorado en el vestíbulo. Los cines monumentales se hacen para estas capas sociales, para estos grupos que pueden pagar, y en esa medida se les da entonces espacios de un lujo soberbio. Se había convertido en un reto atraer y entretener a los visitantes para que su estadía fuera más allá de disfrutar la película. Los cines se habían convertido en los nuevos centros de encuentro social por excelencia. La gente quería ver eso, no solamente ver la película, ¿no? Este carácter decorativo de los espacios, porque jugaba en todos los ámbitos, en la escalera, en las balaustras, en los candiles, es decir, había un juego en ese sentido. En los años 50 y 60, la arquitectura pasó a mayores exigencias funcionales, como una mejor distribución y vestíbulos más atractivos, además de movimientos sincrónicos de pantallas o telones. Los espacios interiores ya no son esos espacios simples para sentar a la gente que vieran una película, sino había que recibir a la gente, distribuir a la gente, definir dónde adquiría el boleto, cómo transitaba hacia la zona de butacas, y eso fue generando un programa arquitectónico de más contenidos. El vestíbulo, las taquillas, el foyer, el lunetario, el anfiteatro, la galería, fue ampliando el programa arquitectónico de tal manera que eso significó trabajar no solo las espacialidades y las funciones, sino las imágenes al interior. En este contexto, surge el muralismo en los espacios cinematográficos. Estas obras se derivaron de una tradición de muralismo arraigada en el país, dando como resultado oportunidades de trabajo únicas para los nuevos artistas plásticos de la época por parte de los empresarios y arquitectos encargados de las nuevas edificaciones. Tenemos pues unas duplas impresionantes, como por ejemplo Mario Pani con José Clemente Orozco, por ejemplo Mario Pani con Carlos Mérida, por ejemplo Juan O'Gorman con Diego Rivera. Tenemos toda esta reflexión que viene por un lado de la disciplina de los arquitectos, pero también de los pintores, en donde se habla de una posible, una añorada, una deseable integración plástica. No era una decoración superflua, era parte del sentido del espacio y era parte de la emoción de estar en ese sitio. Tal fue el caso de Javier Guerrero, que fue invitado a decorar el interior del Cine Ermita gracias a la relación profesional que su esposa, la diseñadora Clara Porcet, tenía con los arquitectos más importantes de la época, como Mario Pani, Luis Barragán y Juan Sordo Madaleno. Hay una ponderación estética que podríamos considerar en una primera etapa eminentemente espectacular, pero que luego empezó a tener un cariz artístico, mucho más controlado como ese arte integrado a la arquitectura. Con el tiempo, la tendencia de integrar el cine al espacio visual creció. La colaboración de artistas de renombre con arquitectos dio como resultado joyas artísticas, como fue el caso de la propuesta de Javier Guerrero a Juan Sordo Madaleno con el mural El día y la noche para el Cine Ermita. Pensar en la Escuela Mexicana de Pintura sin la presencia de Javier Guerrero resulta una tarea difícil de comprender,
pues su constante figura y acompañamiento a sus compañeros lo convirtió en parte fundamental de la historia del arte en México y en Latinoamérica. Es considerado como uno de los artistas más importantes con un papel fundamental dentro del desarrollo del muralismo mexicano, y fue uno de los primeros artistas plásticos en adentrarse en la investigación y experimentación de técnicas. Pues en su proyecto incluía una experimentación con incisiones rellenas de fósforo para lograr un efecto de fluorescencia. Mezclado con los colores, se convertiría en la parte medular para que el discurso y la narrativa de la obra pudiesen ser apreciados al momento de apagar las luces. Había un control de iluminación muy bien cuidado y una dulcería discreta, lo que contaba del mural. Los 40s es el momento en donde se llevan a cabo no solamente planteamientos, sino también ejercicios de desarrollo técnico y de investigaciones materiales que son los que nos van a llevar pues, hacia una modernidad del muralismo en términos materiales. Carlos Mérida y su obra Los Danzantes en el Cine Manacar fue otro caso de innovación artística. El conjunto Manacar, que eventualmente albergaría esta obra, fue realizado por el arquitecto Enrique Carral en colaboración con Héctor Mesa y Víctor Vallardo. Un inmueble conformado por un bloque horizontal que albergaba una plaza comercial, una torre de cristal de 16 pisos para oficinas y una sala cinematográfica con un elegante vestíbulo que tenía muebles diseñados por Clara Porcet. La representación pictórica del telón, Los Danzantes, refleja el estilo característico de la obra de Carlos Mérida y uno de los temas más recurrentes del artista, la danza, con clara referencia a la cultura maya. Este mural fue realizado en 1964, inusual por su construcción en formato de telón dividido en 12 partes, pintado en acrílico con brocha sobre tela de algodón, tensada en bastidores de perfil rectangular de acero, compuesto por 12 paneles de 11.4 metros de alto por 2.56 metros de ancho cada uno, sumando en conjunto 294 metros cuadrados. Contaba con un mecanismo que abría las secciones desde el centro y que daban a ambos lados en un complejo sistema que ubicaba un panel frente al otro sin que se tocaran. Resuelto por el artista con 5 figuras humanas de danzantes mayas representadas con gran fuerza de abstracción geométrica, todas ellas unidas en línea de manera zigzagueante a través de la composición, desplegando un movimiento visual continuo. Podemos encontrar en estas formas pues ondulantes, esta repetición como de patrones, encontramos ese movimiento del baile. Encontramos esa sugerencia de los danzantes, podemos reconocer un rostro, las piernas, estos colores que se van repitiendo y que se van formando un patrón, y que él aprovechó, yo creo que también haciendo un ejercicio de integración con un telón muy particular, o sea, porque no es un telón de subir y bajar o de abrir y cerrar, sino son una especie como de persianas que se mueven y que yo creo que el tema de los danzantes pues tiene que ver totalmente con esa posibilidad que le da el soporte de poderse mover hacia un lado o hacia otro. La composición del telón representa la celebración de un evento ceremonial, posiblemente relacionada con la prosperidad por las joyas y las aves incorporadas, pero también con la vida y la unión vital, simbolizada por la cercanía de las figuras que dialogan entre sí. Va hacia la abstracción, su abstracción es geométrica y sin embargo nunca pierde la referencia con el tema. Cuando yo conocí ese mural, lo conocí después de haber pagado 4 pesos en la taquilla y de haberme sentado a una butaca y ver el mural maravilloso. El telón fue retirado en 1995, cuando el cine fue reacondicionado y dividido en varias salas, y en 1999 fue donado al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en donde fue resguardado durante 8 años en una bodega ubicada en Calzada Ticomán, hasta que el arquitecto Teodoro González de León buscó preservar la monumental obra, Los Danzantes, y tuvo la idea de llevarlo a la nueva Torre Manacar. Mérida trabajó junto a varios arquitectos realizando gran cantidad de murales. Tristemente, muchos fueron destruidos, ya sea por remodelaciones de los edificios o simplemente desaparecieron junto con las edificaciones para los que fueron hechos,
debido a que la ley de monumentos no cubría sus obras por su nacionalidad guatemalteca. Por su parte, la sala cinematográfica Manacar sufrió graves daños a consecuencia del sismo de 1985, por lo que el edificio quedó parcialmente abandonado hasta que en el 2010 las instalaciones se encontraron totalmente cerradas por remodelación y en 2013 el cine se incendió por los trabajos que se realizaban en la azotea. Por otra parte, un autor casi desconocido dejaría como legado la obra Un hombre latinoamericano en el cine latino en la década de los 60. Hablamos de Octavio Ríos y el que sería su último mural conocido, con una obra que logra dar su propia visión sobre la identidad del hombre de la raza de bronce. El artista, inmerso en la cultura latinoamericana, alude a diferentes expresiones culturales y de la estética occidental. Me acuerdo, por ejemplo, del maravilloso mural que había en el cine latino, en este vestíbulo fantástico de unas dimensiones que hoy en día ya no las hacen. El trabajo de Octavio Ríos se centró únicamente en los cines, situación a la que probablemente se le deba su desconocimiento. El mural del cine latino fue realizado en una superficie rectangular vertical de 8 por 6 metros e ilustra a un hombre que sostiene en la mano izquierda una esfera de la cual se eleva la parte continental de Latinoamérica, es decir, México, Centroamérica y Sudamérica. En el costado derecho se distinguen las raíces de los árboles que se hunden en forma caprichosa, creando una decoración sinuosa. Del lado izquierdo, este muro muestra figuras antropomorfas y vegetales difíciles de identificar, pero semejantes a inscripciones primitivas en piedra. No obstante, hay un objeto que se puede reconocer con claridad. Una cadena cuyos eslabones atraviesan, como cinturón, el muro, y que podría contener una protesta velada en contra del imperialismo anglosajón, factor importante para la integración de Latinoamérica. Un hombre latinoamericano consta de una composición sencilla. Logra enriquecer las obras con intertextos fácilmente reconocibles para el espectador atento. El que quiso, tal vez, contemplar el mural más allá del efecto intuitivo de su monumentalidad en un palacio cinematográfico. Yo me acuerdo de ese mural maravilloso con la América Latina que se te venía encima, en el muro del lado izquierdo, en el parietal del lado izquierdo, del vestíbulo, que era parte de la emoción de llegar a ese sitio. El cine latino llegó a su fin en noviembre de 2009, cuando empezó la demolición que se prolongó aproximadamente 5 meses, en los que se estuvo evaluando la viabilidad de rescatar el trabajo artístico de Octavio Ríos. Algunas obras escultóricas también fueron adoptadas como ornamentación de los cines, como fue el caso de El mural de hierro, creado por Manuel Felgueres para el arquitecto Leopoldo Gout, figura que se encontraba en el vestíbulo del Cine Diana, localizado en Paseo de la Reforma. Mientras se construía el edificio para el cine, el artista le propuso la idea del mural al arquitecto, quien se mostró encantado y accedió. Entonces el maestro se dedicó a conseguir lo necesario. Así fue como otro de sus amigos le obsequió una carga de chatarra de hierro, pedazos de vigueta, recortes de placas de acero, tubos galvanizados, cabezas de remaches y pedacería diversa. El mural de hierro está fundamentalmente estructurado a partir de la combinación de formas geométricas irregulares de diversos tamaños, conectadas entre sí en una especie de secuencia discursiva, que por su disposición espacial se desplaza en horizontal a lo largo de casi 30 metros, y que puede apreciarse visualmente como si se leyera un texto de izquierda a derecha. Él toma algo que a él le parece que es valioso y que él quiere conservar. Tenemos el arte abstracto que empieza a aparecer como la obra de Felgueres o la obra de Mérida, que tienen una connotación diferente. Es jugar ya con otros valores y en donde los cines pudieron tener esa capacidad de absorberlos cuando así fue demandado. Una parte como muy figurativa en cuanto a la temática de las decoraciones por los pintores, a algo muy abstracto que es el caso evidentemente del Cine Diana con este maravilloso mural de chatarra de Felgueres. A finales de la década de los años 90,
el edificio del Cine Diana fue dividido en pequeñas salas de proyección para películas y pasó a llamarse Cinépolis Diana. Para entonces, el mural quedó medio oculto y con la nueva distribución ya no se apreciaba. En los años 90 del siglo XX, que todavía convivieron estos nuevos complejos con las viejas salas, pues uno iba a la vieja sala y pues se encantaba del espacio y era baratísimo. El Gabriel Figueroa, el antiguo Ritz, te costaba 6 pesos y ya en el Cinemark te costaba 25 pesos. Entonces, bueno, pues sí había una gran diferencia y además veías una buena película porque proyectaban buen cine, pero no iba casi nadie. Entonces, pues evidentemente ese modelo entró en crisis. En la actualidad, en su nueva circunstancia como parte del acervo del MUAC, fue montado sobre un enorme y robusto panel de madera. La compleja situación por la que atravesaban los cines de pantalla única por el crecimiento de un nuevo modelo de multicinemas se agravó más con el terremoto de 1985, ya que algunos complejos se vieron gravemente afectados, como fue el caso del Cine Regis, el Cine Morelia, el Cine Internacional y los cinemas 1 y 2, dejando daños considerables en muchos otros, como el Cine Roble, que ya registraba afectaciones desde el sismo de 1979. Años después, y tras su abandono, fueron finalmente demolidos, llevándose consigo el arte mural que albergaban en sus salas y vestíbulos. Por supuesto, 100% a favor de que eso se conserve y se le dé nueva vida. En otro espacio se pierde, por supuesto, esta concepción de la integración plástica en el sentido de que era para este espacio, ¿no? Era para esta función, pero yo creo que eso no disminuye, por supuesto, de ningún modo, ni el valor artístico ni la necesidad de conservarlo, ¿no? O sea, sobre todo la obra de Mérida, que él sí como que lo planeaba todo para un espacio específico, un edificio específico, de un lugar específico, y esos edificios ya no están. Entonces, pasaron 2 cosas, o se perdió la obra de Mérida y es una tristeza, o se quitó y se movió del lugar y se puso a otro lado. Y es muy difícil que suceda siempre. Los procesos de degradación del patrimonio, de la obra de arte, del elemento histórico, siempre están sujetos a quién hace esto, cuál es la sensibilidad que pueda tener y qué asesorías tiene para hacerlo. Cuando esto no está presente, las cosas simplemente se pierden y quedan registrados, en el mejor de los casos, a través de labores de filmación, de grabación, de fotografía, de dibujo, y no queda más nada de ellos. Cabe destacar que los murales del Cine Ermita, el Cine Diana, el Cine Latino y el Cine Manacar no fueron los únicos realizados para decorar cines. Hubo otros que, lastimosamente, se perdieron en el mismo terremoto de 1985. A nuestra generación y desde luego la anterior, la de nuestros padres, le quedó muy fija, muy en la memoria, muy en la sensibilidad, todo este tema de lo que había aparte de la película. ¿Qué más de la película había, ¿no? Unos quedaron en el abandono y otros simplemente desaparecieron. En algunos casos, los complejos fueron demolidos y no hubo ningún interés por preservarlos. En cambio, hubo murales que tuvieron la suerte de ser considerados para su restauración. Lo que está ahí, que es las obras murales, las obras que funcionaban para un espacio, pues hay que, por supuesto, conservarlas, rescatarlas, preservarlas y volverlas a mostrar. La permanencia ideal es que queden donde están en su origen, porque ese es el lugar donde fueron planteados, fue el lugar donde fueron manufacturados y ese es el lugar donde pueden ser entendidos de manera plena. Actualmente, el Cine Ermita se encuentra en proceso de readaptación y el mural El Día y la Noche se encuentra bajo resguardo en las instalaciones del Cencropam para ser reinstalado en el sitio en donde fue concebido. Que la gente pudiera reconocerlos, recordarlos a las generaciones que lo vivieron o tenerlo presente a las nuevas generaciones sería ideal. Otro caso afortunado es el del mural Los Danzantes, propiedad del Fonca, el cual fue reposicionado en lo alto del vestíbulo de la Torre Manacar,
retomando su propósito inicial al embellecer este nuevo espacio. La gratuidad que teníamos era que pagando tu boleto pues, estabas en contacto con esas piezas, estabas en contacto. Había un discurso adicional que era muy disfrutable, era muy bienvenido, era algo que satisfacía tus inquietudes de buen gusto, tu sensibilidad, y finalmente algo que directamente va hacia tu espíritu, que es finalmente la emoción estética, ¿no?